Bueno, estamos en diálogo con Franco Uriet, quien ha llegado y ha sido parte del Santuario de San Francisco Javier en este año 2023, pero que ahora ya se ha convertido en sacerdote y lo tenemos en comunicación telefónica para hablar acerca de esta etapa tan importante que comienza también en su vida y en parte tiene que ver con el Santuario de San Francisco Javier. Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Ignacio, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, todo por acá. Bueno, ante todo felicitaciones y contanos cómo se dio esto del sacerdocio, cómo se inició tu carrera dentro del sacerdocio y qué es lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, bueno, mira, sí, yo siempre digo, más que una carrera, un estilo de vida, ¿viste? Ujú. Es como decir que si uno se va a casar, bueno, no se casa en este caso, sino que consagra su vida en el servicio a la iglesia desde la vida sacerdotal. Y siempre cuento lo mismo, yo digo que empezó mi inquietud vocacional cuando era chiquito. En mi caso se dio así, viste, por ahí es medio aburrido porque algunos tienen su, tienen su conversión a cierta edad, viste, y después vuelcan su vida al servicio de la iglesia, y en mi caso es más como un camino que Dios fue haciendo de chico, viste. Mi familia siempre fue católica y practicante y siempre participamos en las actividades de la iglesia. Yo soy de Santo Tomé, oriundo, y en la parroquia Nuestra Señora de la Paz siempre estuvimos, siempre mis viejos me llevaron a misa. Fue siempre una cercanía muy linda la de la iglesia en mi vida. Y bueno, y a los 6 años empecé a ser monaguillo, y siempre me llamó la atención la parte como más de la liturgia, de la misa, y bueno, empecé por ahí. Y después me empecé a sumar a los otros grupos, Legión de María, el grupo de de las hermanas eucarísticas que iban a mi parroquia, que eran un grupo juvenil de oración, después con los acólitos, que son los monaguillos un poco más grandes. Y así me fui metiendo, estuve en el tema de misiones también, de las misiones que hacíamos desde mi parroquia con un grupo juvenil, la pastoral juvenil. Me fui metiendo en muchas cosas, y siempre, siempre cuento que, a modo de anécdota, que tenía tantas cosas en las que participaba que mi familia un día medio que me retó, mi mamá, mi papá, y me hicieron dejar todo y elegir una sola cosa, como para hacer un poco más, para abarcar mejor las cosas. Ellos me dicen siempre en mi casa, es muy conocida la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces, bueno, empecé a dejar algunas cosas y me quedé con un par. Y me acuerdo que la pregunta sí que me llevó a quedarme con un par de actividades fue el modo que yo quería participar en la vida de la iglesia. Entonces, a partir de ahí creo que Dios se valió mucho desde esa pregunta y de esa situación para hacerme pensar un poco en cómo quería yo participar de la vida eclesial y cómo me llamaba él también a participar. Así que bueno, ahí arranqué un poquito a pensar, a discernir, empecé a charlar con un sacerdote que estaba en mi parroquia, y bueno, me guié bastante con él a partir de los 13, 14 años. Y bueno, desde ahí empecé a caminar el discernimiento. Y a los 16 más o menos empecé a hacer retiros vocacionales en el seminario, porque todo llevaba a que por lo menos la inquietud estaba por el lado vocacional sacerdotal, ¿viste? Me Ujú. interesaba mucho participar en la vida eclesial, pero también me interesaba mucho el cómo participaban la gente, escuchar a la gente, ver cómo se adentraba cada uno en su vida, en la vida de Jesús también. Y escucharlos, charlar, escuchar sus problemas, sus necesidades, las cosas lindas, organizar actividades, y bueno, un poco la vida diaria de la parroquia. Así que bueno, me empecé a meter en ese mundo del discernimiento un poco más de lleno a los 16 años en el seminario, que hay unos retiros que se hacen una vez al mes. Todavía hoy se siguen haciendo, son retiros abiertos a cualquiera que tenga una inquietud vocacional. Y, y bueno, y después a los 17, estando en quinto año de la secundaria, entré a lo que fue el preseminario, que era una instancia, así ya como se dice, previa, Ujú. para discernir un poquito mejor, estar un poco más cerca de los muchachos que ya estaban dentro del seminario, hablar un poquito más con los curas que estaban en ese momento en el seminario, y como que el acompañamiento fue un poquito más personalizado. Y después a los 18, cuando terminé la secundaria, ingresé al seminario ya ahí en Santa Fe, al seminario Nuestra Señora de Guadalupe. Así que bueno, por ahí fue un poquito el discernimiento inicial. Después la vida en el seminario te sigue llevando al discernimiento y a seguir pensando un poco si es esa la voluntad de Dios, y en mi caso, gracias
a mucho rezo, digamos, también y a muchas actividades que me fueron orientando, me fui dando cuenta que sí. Así que bueno, por ahí un poquito el resumen para no ser tan extenso. Bien, y la fecha exacta en la que llegaste a San Javier y ya como diácono, ¿no? Sí, después acá ya vine como diácono. En el seminario tenemos muchas instancias de preparación también a nivel pastoral, más allá del intelectual. Y estuve en muchos lugares y acá llegué como última instancia formativa. Ujú. Cuando el obispo me ordenó el año pasado, en agosto, de diácono, terminé ese año de pastoral, le decimos nosotros de pastoral, la gente dice como de prácticas, en una parroquia de Santa Fe, y me vine para acá. El 2 de diciembre llegué acá, justo para la fecha del santo. Uno de los criterios que me puso el obispo fue participar de la fiesta del santo desde el inicio. Así que bueno, así fue. Claro, y después mucha gente también pudo verte en la festividad de la Inmaculada Concepción, la fecha del También, 8 también. Entonces claro. mucha gente se enteró en ese momento, lo comentaron, incluso nosotros lo pudimos saber porque lo comentaron en esa ocasión, debido a que la fiesta del 3 de diciembre es una fiesta tan multitudinaria que hay mucha gente que a lo mejor le pasó desapercibido, Sí, ¿no? desapercibido tal cual, sí, 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 sí. Sí, sí, ese día fue también, a mi modo de vivirlo, digamos, fue muy movilizador, porque la fiesta de la Virgen, yo generalmente estaba acostumbrado en otros lugares, se vive, sí, muy lindo también, con su fervor y todo, pero acá me sorprendió la concurrencia de la gente. Sí, sí, Bueno, sí. y preguntándote acerca de esta dura realidad que le toca pasar al país, Franco, ¿cómo lo ves teniendo en cuenta que ahora ya estás más de lleno dentro de la Iglesia Católica Santafesina? Y sobre todo teniendo en cuenta también que tenemos un representante en el Vaticano que es argentino y que también brega por lo mejor para nuestro país como para mucha gente que necesita en el mundo, ¿no? Qué pregunta la tuya. Que, mira, yo digo algo que un poco hago eco de lo que me dijo el obispo en la homilía de la ordenación. Yo creo que todo esto, toda nuestra vida desde lo eclesial, tiene que apuntar a la compasión de Jesús que tuvo por el pueblo. Y a partir de ahí trabajar juntos. Y todo surge de ahí, nuestra vida de fe, la vida social que tenemos que encarar, la iglesia dentro de esa realidad social, a veces dura, como vos decís, a veces un poco más con viento a favor, pero siempre creo que va a haber algo por lo cual velar y acompañar. De nuestra parte me parece que con la compasión se puede hacer mucho, no para quedarse mirando, sino compadecerse y actuar también, ¿no? Bien, lo último, Franco, y agradeciéndote por el contacto, ¿hasta cuándo te quedas con los sanjaverinos? Me quedo, mirá, hasta el 25 de este mes, el domingo. El domingo 25 Ujú. va a ser mi primera misa dominical, podemos decir acá como cura, en el santuario a las 11 de la mañana. Después se invita un almuerzo a la canasta en el colegio y ya después parto, desde ahí nomás. Bien, bueno, te agradecemos por el contacto, Franco, y te deseamos lo mejor en esta vocación tan importante que has encarado. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, de verdad. Gracias a Un ustedes. abrazo. Un abrazo grande.